Bueno, muchas gracias a todos por asistir. A continuación les voy a presentar los puntos principales de un trabajo que he venido adelantando con la finalidad de dar cuenta del nacionalismo y de la religión a partir de un diálogo entre el materialismo histórico y el existencialismo. El punto de partida de este trabajo es la sencilla observación de que a lo largo de la historia las diferentes comunidades, civilizaciones, sociedades y grupos humanos que han existido, o al menos de las que se tienen registro, han recurrido a los relatos identitarios, a las construcciones de la religión y a los mitos para definir su ser con relación al mundo, con relación al tiempo, a la historia, dándole un sentido a la vida, una explicación a la muerte y una justificación a su existencia individual y colectiva, en esencia, consolidando la identidad de grupo. A partir de esta observación, este trabajo se propone ver la cultura, puntualmente el nacionalismo y la religión, en dos niveles. El primero se abordará desde el existencialismo y la ontología, particularmente el existencialismo de Albert Camus, citando puntualmente su texto El mito de Sísifo. El segundo nivel se ocupará de la cultura vista en el contexto del materialismo histórico, la relación de los relatos identitarios del nacionalismo y de la religión con la lucha de clases, cómo las clases dominantes en las diferentes épocas han asimilado estos relatos para legitimar su poder. Concretamente se estudiará el nacionalismo a cierto detalle en este segundo nivel de análisis sobre la cultura. El punto de partida del primer análisis de reflexión acerca de la religión y el nacionalismo consiste en una crítica a la concepción tradicional de la cultura que aparece en el marxismo. Para Engels, en el prefacio a la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista, la tesis fundamental del marxismo es la siguiente: el modo de producción y la estructura social que de él se deriva necesariamente constituyen la base para la historia política e intelectual de la época. Y la historia, desde la disolución del primitivo régimen del comunismo de tierras hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. Una clase dominante, una clase dominada, una clase explotadora, una clase explotada. Para el materialismo histórico, la superestructura, es decir, el conjunto de valores, tradiciones, representaciones religiosas y culturales que forman la cultura, que cohesiona la estructura social de un grupo, se derivan exclusivamente de la materialidad de la producción. Para explicar a fondo por qué en el materialismo histórico se escoge el esquema base-superestructura, asumiendo que la superestructura tiene su origen en la forma en la que un grupo humano produce, es necesario remitirnos al texto de Engels titulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía alemana clásica. En este texto, Engels explica la postura del materialismo con relación a la superestructura, a la cultura, a los valores, a las religiones, a partir del problema entre idealistas y materialistas. La discusión a la que hace colación Engels es la discusión sobre la relación entre espíritu y naturaleza, idea y materia. El espíritu hace referencia a la eticidad, a los valores culturales, a las representaciones religiosas, al conocimiento filosófico, y es el espíritu que en el siglo XIX propone Hegel, el concepto del espíritu absoluto que se exterioriza y objetiva en el proceso dialéctico de la historia, buscando autoconocerse. Este espíritu del que habla Hegel es al que hace referencia Engels. El primero en rebelarse contra las premisas del idealismo sobre la existencia de un espíritu anterior a la naturaleza es Ludwig Feuerbach. Para Feuerbach y los materialistas posteriores, el espíritu no es anterior a la naturaleza, sino que es consecuencia. Para los materialistas, la idea no precede a la materia, sino que es producto de la materialidad del cerebro. Y es a partir de esa discusión entre idealistas y materialistas que se configura la idea de que la superestructura se deriva de la materialidad de la producción, cómo una sociedad abastece sus necesidades fundamentales a través del trabajo, genera una estructura social
y el valor simbólico, las tradiciones que cohesionan ese grupo humano y esa estructura social dependen, pues, para el marxismo de la forma en la que se produce. Cabe destacar que en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que Marx escribió en 1844, Marx nace el 5 de julio de 1818 en la ciudad alemana de Treveris, y cuando tenía 26 años da una definición muy importante acerca de la religión. Dice textualmente que la religión es el sollozo de la criatura agobiada, es el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de un estado de cosas sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. Y en ese mismo texto, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx afirma que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica, de manera que la crítica del más allá se vuelva la crítica del más acá, la crítica del cielo se vuelva la crítica de la tierra, la crítica de la teología se vuelve la crítica del derecho, la crítica de la religión se convierte en la crítica a la política, porque una vez se da el traste con la autoenajenación de la religión, hay que lidiar con la autoenajenación secular. Pero lo importante aquí es que para Marx la religión es el opio del pueblo, no ve más allá de la autoenajenación a la que conducen los relatos religiosos. Así que en síntesis, podemos decir que para el marxismo hay dos formas de ver la religión, con relación, la religión y las demás representaciones de la cultura, con relación al modo de producción y específicamente en el caso de la religión como el opio del pueblo. Pero entender la superestructura únicamente a partir de la materialidad de la producción o ver la religión puntualmente únicamente como algo que autoenajena al ser humano no es suficiente. No significa que debamos abandonar la rigurosidad y el carácter científico del análisis marxista, sino que debemos, si queremos entender lo que es la religión y el nacionalismo, debemos ir más allá de la materialidad de la producción y analizar la cultura, el nacionalismo y la religión desde una nueva óptica. Y esta óptica, al menos lo propongo a nivel de conjetura, la ofrece el existencialismo y la ontología. El primer argumento que postulo como crítica a la noción de que la superestructura se deriva de la materialidad de la producción es que a lo largo de la historia las diferentes comunidades y sociedades han tenido una materialidad de la producción distinta. La forma en la que las diferentes comunidades han producido, han abastecido sus necesidades ha sido diferente. Luego, para el marxismo, si el modo de producción produce una estructura social, se esperaría que los relatos míticos, los valores culturales y las demás representaciones que forman la superestructura fuesen distintas en cada grupo humano, ya que si la superestructura depende de la materialidad de la producción, cada sociedad debería tener una representación de su ser a través del mito y la religión que fuese distinta, obedeciendo a las particularidades de la forma en la que producen. Sin embargo, lo que se encuentra, particularmente en el caso de la religión, es que hay núcleos comunes, maneras semejantes en las que las diferentes sociedades han dado cuenta del ser. El psicoanalista Carl Gustav Jung, en su libro Los arquetipos y el inconsciente colectivo, postula la idea precisamente de arquetipos, es decir, de núcleos o bases comunes que han aparecido a lo largo de la historia y que configuran las representaciones identitarias que los diferentes grupos humanos han creado a través de los mitos. Uno de estos arquetipos, es decir, una arcilla en común de la cual se deriva el material que forma los dioses de las diferentes tradiciones, es el hecho sencillo de que todos los dioses son inmortales. En las culturas cuyas mitologías se conocen, aparece la constante de la inmortalidad de los dioses, la temporalidad, estar fuera del devenir, del cambio, sobre todo de la muerte, se consolida como un arquetipo porque aparece en las diferentes sociedades y culturas. Pero si para el marxismo la superestructura se deriva únicamente de la materialidad de la producción, no podríamos explicar el hecho de que estos arquetipos aparezcan en sociedades con un modo de producción completamente distinto. Este arquetipo de la inmortalidad de los dioses es tan solo uno de los que podemos mencionar. Hay varios. Otro arquetipo es la concepción de la naturaleza como un algo creado que tiene un propósito y un sentido.
Es por eso que todas las culturas han buscado proyectar cualidades humanas en alguna etapa del desarrollo de su pensamiento a los fenómenos naturales. Quieren darle un sentido y una justificación al universo. Estos arquetipos no responden a la materialidad de la producción, sino a conflictos existenciales y ontológicos en el ser humano. Y es aquí donde entra el mito de Sísifo de Albert Camus. En el mito de Sísifo, Camus habla del absurdo de la existencia. El absurdo de la existencia es descrito de manera poética, como él lo escribe en el mito de Sísifo, el silencio con el que el universo responde a los gritos de la humanidad. Y más allá de esa expresión poética, lo que quiere decir Camus es que el ser humano anhela el sentido, anhela un relato que justifique su existencia, que explique la muerte, que le dé una justificación a la vida. Pero el descubrimiento que hace el ser humano en la realidad física concreta es el descubrimiento de la muerte, del devenir y de una naturaleza amoral e impersonal. Para evadir de ese descubrimiento que hace el ser humano de la realidad física y concreta, los relatos religiosos entran para suplir la necesidad ontológica de dar sentido a la existencia, pero es un sentido que no parte de la reflexión de la realidad concreta, del reconocimiento y la aceptación de las condiciones irremediables de nuestra existencia, particularmente la muerte, sino que estos relatos religiosos buscan reintegrar al hombre con su realidad, pero trascendiendo las limitaciones de la realidad física y en muchos casos negando las características fundamentales de nuestra condición. Si nosotros nos enfrentamos a la finitud del ser, a la muerte, al devenir, pues entonces estos relatos religiosos subliman el miedo a la muerte, a la posibilidad de que no haya un después, a través de representaciones de seres que son inmortales. Lo divino se consolida como metáfora de lo atemporal. Lo divino es lo atemporal, lo divino es aquello que está fuera de la muerte y del devenir, porque los seres humanos le temen a las implicaciones del paso del tiempo, a la muerte, y es esa negación de las características del mundo físico lo que conduce a la creación de estos arquetipos que aparecen una y otra vez en los relatos religiosos. No significa que no haya una relación entre la materialidad de la producción y estos relatos religiosos. Más adelante, en el ámbito del segundo nivel de reflexión sobre la cultura, voy a hablar acerca de cómo se puede reconciliar un punto de partida del existencialismo con una descripción del materialismo histórico. Resulta que al consolidarse estas narrativas podemos evidenciar que hay un conflicto de fondo y de carácter ontológico que hace necesario que los seres humanos busquen la manera de definir su condición, su ser, su existencia, a través de relatos que subliman la negación de las condiciones concretas de la existencia humana. El conflicto que en este trabajo quiero identificar para explicar el origen de las religiones y de los nacionalismos desde el punto de vista del existencialismo y la ontología es una ruptura entre el ser humano autoconsciente de la individualidad de su ser y la totalidad del mundo. En El malestar de la cultura, Freud proporciona una bella metáfora del niño y el vientre de la madre. Según esta metáfora, cuando el niño nace y se desarrolla lo suficiente para ser consciente de que es un individuo, de la subjetividad de su existencia, busca a nivel inconsciente el cordón umbilical que lo vuelva a conectar al vientre de la madre. Esta metáfora nos sirve para entender cómo la autoconciencia de que nuestro ser es subjetivo, es individual, es distinto al ser del mundo, exige como necesidad ontológica en el ser humano el encontrar la forma de reintegrarnos al mundo del cual nos hemos separado a manera de intuición ontológica, porque somos conscientes de que somos individuos, y al ser conscientes de nuestra individualidad buscamos la forma de volver a ser parte de la totalidad del mundo. Y las religiones, los nacionalismos, los demás relatos identitarios, toda la superestructura con toda su complejidad simbólica que describe la identidad de una comunidad, responde a esa necesidad fundamental de la búsqueda por el sentido. En el mito de Sísifo, Camus afirma que cualesquiera que sean las acrobacias de la lógica de la época, entender es reducir el universo a lo humano, y escribe
cree que si el ser humano descubriera que el universo ama y sufre como él, estaría tranquilo. Se consolida para Camus lo que él denomina la nostalgia de lo absoluto. La nostalgia de lo absoluto es el anhelo de un relato que nos permita sentirnos parte de un mundo con unas características que son contrarias a lo que se nos presenta en la experiencia. Le tememos a la muerte, le tememos al devenir, así que creamos abstracciones en el ámbito de la religión que representan lo opuesto a lo que nosotros somos en esencia, al devenir, a la mutabilidad, a las apariencias, a la muerte. Ya habiendo aclarado cómo desde el existencialismo de Camus se puede entender el valor de las religiones y del nacionalismo como relatos identitarios y que responden a una necesidad ontológica, a una ruptura entre el ser humano consciente de su individualidad y el mundo, quisiera compartir el que yo considero que es el primero y el más valioso análisis de la cultura, de la religión y del arte en función no de la materialidad de la producción y de la organización sociopolítica de las comunidades, sino en función de la relación de los grupos humanos con la muerte y lo más trágico de la condición humana, con nuestra existencia misma. El análisis que voy a compartir con ustedes a continuación es el que hace Nietzsche en El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música. En el ensayo de autocrítica, Nietzsche cuenta que escribió El nacimiento de la tragedia durante la excitante época de la guerra franco-alemana de 1870 a 1871. El problema que tenía en mente Nietzsche y que justifica su amplia reflexión sobre la cultura, la religión y el arte, particularmente la tragedia en los griegos, es si puede haber un pesimismo que surja de la plenitud, de la jovialidad, una predisposición intelectual a lo más trágico de la existencia humana. Así es como empieza su análisis de los griegos, mirando las representaciones religiosas y su arte en función de la relación que tenían los griegos con la muerte, con la vida. Nietzsche afirma que el heleno primitivo, habitante de la Hélade, se caracterizaba por la sabiduría popular de Sileno, y Nietzsche en El nacimiento de la tragedia relata el mito de Midas y Sileno. Midas era un rey que durante hace mucho tiempo quería atrapar al sabio Sileno, que acompañaba al dios Dioniso, y un día tiene éxito, captura a Sileno, lo amarra y le pregunta qué es lo mejor. Sileno responde con una risa estridente y le dice: estirpe miserable, hija del azar, ¿por qué quieres saber aquello que es más ventajoso que no supieras? Lo mejor es no haber nacido y lo segundo mejor es morir pronto. Para Nietzsche, ese pesimismo de Sileno no es simplemente una figura mítica, una expresión literaria, sino que representa la relación particular de los griegos de aquella época con la muerte y con la vida. Así que Nietzsche podríamos decir que es el primero que trata de entender la psicología de masas, la psique colectiva, a partir de las representaciones artísticas. Más adelante Freud, Carl Gustav Jung, Lacan, entre otros psicoanalistas, van a ver en el arte la vanguardia de la sublimación de las pulsiones del inconsciente y van a ver en el arte la posibilidad de entender la complejidad de la condición humana. El arte revela lo más profundo de los conflictos existenciales y ontológicos en el hombre, pero el primero, o al menos el que lo hace a un nivel colectivo, a un nivel cultural, es Nietzsche. El espíritu dionisiaco se consolida en el marco de la sabiduría pesimista de Sileno, y las representaciones religiosas de la época, es decir, los titanes, Atlas, Cronos, Urano, Hiperión, Rea, son entes que no tienen una representación en la escultura. Uno, por ejemplo, encuentra en el siglo de oro o en el siglo de Pericles ateniense representaciones muy bellas de los dioses olímpicos, pero de los titanes no hay representaciones en escultura. ¿Por qué? Porque los titanes en la tradición mítica, y para eso podemos remitirnos a la teogonía de Hesiodo, son representados como monstruos, adictos al poder. Cronos devora a sus hijos conforme Rea da a luz, porque teme que uno de sus hijos le quite el poder. En respuesta al espíritu dionisiaco, y el espíritu dionisiaco se caracteriza porque permite que el artista, que tiene una relación con la vida semejante a la de la embriaguez,
Nietzsche utiliza el estado de embriaguez para describir la relación del artista dionisiaco con la vida, porque recordemos la influencia de Schopenhauer en el joven Nietzsche. Para el artista dionisiaco, el arte da cuenta de un sufrimiento universal, da cuenta de lo que Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación llama la voluntad pesimista, de la cual el mundo y todo lo que existe es una representación. Así que el espíritu dionisiaco a través del arte permite dar cuenta de esa voluntad, de ese sufrimiento universal. En contraposición al espíritu dionisiaco, siguiendo el análisis de Nietzsche, surge el espíritu apolíneo. El espíritu apolíneo es representado por la figura del dios Apolo, es un dios refulgente, es un dios bello, y surgen los dioses olímpicos en oposición a los titanes. Los dioses olímpicos no son bellos porque sean benevolentes. De hecho, Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, escribe que si uno quiere dirigirse al Olimpo para recibir favores de los dioses, para ser consolado, debe darse media vuelta, porque los dioses olímpicos no se caracterizan por caer en esa dicotomía entre el bien y mal. Su belleza está más allá de la dicotomía moral entre el bien y el mal. Son bellos porque son fuertes, porque son juveniles, porque son bellos. Esa belleza más allá del bien y del mal es lo que caracteriza la figura de los dioses olímpicos. En el ámbito del espíritu apolíneo nace la poesía de Homero, y Nietzsche considera que Homero es un artista ingenuo, porque el artista apolíneo es aquel que obtiene la arcilla de sus creaciones a partir de imágenes oníricas. Por lo tanto, la relación del artista apolíneo con la vida es semejante a la relación entre el artista y los sueños. El artista obtiene la inspiración de los sueños y el artista apolíneo tiene una relación semejante con la condición humana. En el ámbito del espíritu apolíneo se invierte la sabiduría de Sileno, de manera que lo peor es morir y lo segundo peor es morir pronto. Esto se refleja en la Odisea, cuando Ulises se encuentra con Aquiles en el inframundo, y Aquiles le dice que preferiría ser un jornalero a ser el rey de los muertos. Hay una negación, hay una evasión de la muerte en el espíritu apolíneo y un refugio en la belleza corporal, en las imágenes refulgentes, en imágenes oníricas. Nietzsche afirma en El nacimiento de la tragedia que Homero es un griego que sueña, y todos los griegos que sueñan son homeros, en un sentido más profundo de lo que se podría decir de un inglés que buscara relacionarse con las obras de Shakespeare. Porque para Nietzsche la sensibilidad artística hacia la muerte, la predisposición intelectual hacia lo más trágico de la existencia, era una sensibilidad generalizada, compartida y exclusiva de los griegos. Tanto así que el espíritu dionisiaco, aunque tuvo expresiones en otras culturas, nunca fue igual a la manifestación del espíritu dionisiaco en la Hélade. Nietzsche escribe sin temblarle la mano que la manifestación del espíritu dionisiaco en Babilonia era un brebaje de brujas, libertinaje, un desenfreno de los sentidos y de las pasiones, pero únicamente en la Hélade el espíritu dionisiaco tenía la cualidad de dar cuenta de un sufrimiento esencial, que es la voluntad que describe Schopenhauer. Este análisis que hace Nietzsche de la cultura es muy importante, porque hoy en día, cuando se habla del mito en contraposición al logos, se tiende a pensar que el mito es completamente irracional. El mito simplemente ofrece representaciones del ser, concepciones del mundo que surgen de la autoenajenación y no tienen ningún valor, y se trata de buscar explicaciones de la condición humana que se deriven del logos, de la razón. Pero lo que muestra Nietzsche es que es necesario, a la hora de hacer un estudio cultural de los mitos y de las representaciones religiosas, para entender los conflictos existenciales y ontológicos que subliman, que suponen, porque surgen de contradicciones fundamentales. En este trabajo, el conflicto entre la autoconciencia y la subjetividad y la exterioridad del mundo, la búsqueda por el sentido en contraposición al absurdo de la existencia, es el punto de partida para explicar la religión y el nacionalismo, al menos en el primer nivel. En el segundo nivel, que hará uso del materialismo histórico, tiene que verse el desarrollo dialéctico, como diría Hegel, de estos relatos identitarios, de estas creaciones religiosas que responden a un conflicto existencial, a la búsqueda del sentido que caracteriza la condición humana. Es interesante ver cómo la búsqueda de principios universales
de verdades absolutas, de una esencia única que permita unificar la totalidad de la realidad en un único principio y que caracteriza la metafísica desde los presocráticos hasta Schopenhauer, porque Tales de Mileto cuando hablaba del agua como el arjé, Anaxímenes cuando hablaba del aire, Anaximandro cuando hablaba del apero o indeterminado, Anaxágoras cuando hablaba de las homeomerías reguladas por el nous o inteligencia cósmica, Heráclito con el fuego regulado por el logos. Pese a las diferencias del arjé que proponen, están de acuerdo en que la esencia de la realidad tiene un grupo de características que son universales. La esencia es inmutable, única, objetiva y está más allá de la multiplicidad de las apariencias. Las características de la esencia de la que hablan los presocráticos, y es el santo grial de la metafísica, poder reducir la realidad a una única sustancia, lo hace Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, considerando que todo lo que existe es una representación de una voluntad cósmica siempre deseosa. Lo hace Hegel hasta cierto punto con la idea del espíritu absoluto, pero las características de estos intentos de unificar la realidad, de describir el mundo, son la conservación dialéctica de los arquetipos de los dioses. Principalmente en el monoteísmo, estos arquetipos alcanzan unas características muy semejantes a las que los presocráticos le asignaban a la esencia. El Dios único, creador del universo, que está más allá del tiempo, que es absoluto y universal, de cuya voluntad se deriva toda la realidad, tiene características semejantes a las de la esencia. En el mito de Sísifo, Camus se refiere a esta búsqueda por una esencia como la nostalgia de lo absoluto, la conservación de sentimientos religiosos, y cita al existencialista Karl Jaspers. Textualmente escribe: después de mostrar la imposibilidad de constituir el mundo como unidad, Karl Jaspers exclama: esta limitación me lleva a mí mismo. Y en esa afirmación de Karl Jaspers podemos encontrar o hacernos una idea de la postura del existencialismo de Camus, que niega la posibilidad de unificar y entender el mundo, rechaza esa necesidad ontológica de buscar un sentido absoluto, una esencia que esté más allá de las apariencias, del devenir, que nos dé una certeza indubitable, inmutable, frente al hecho de la muerte, y a que la filosofía se retire al interior del sujeto tras reconocer la imposibilidad de conocer la realidad, de vislumbrar la esencia. Así que en el existencialismo de Camus se ofrece una alternativa a esa necesidad humana, demasiado humana, de darle sentido a la realidad a través de relatos identitarios y ontológicos. Volviendo al segundo nivel de análisis de la religión y la cultura, pasando del existencialismo y la ontología, es necesario ver el proceso de desarrollo de estas narrativas y de estas creaciones que, como ya dije, se conservan hasta cierto punto en algunas tradiciones filosóficas, y no solo filosóficas, también científicas. El absolutismo newtoniano, que pretendía explicar el universo como una máquina, el determinismo de Laplace, el francés que creía que si se conocían las condiciones iniciales de todas las partículas en el universo, se podía calcular su estado final sin ninguna incertidumbre, sin ninguna posibilidad de error. Esa necesidad para Camus en el mito de Sísifo de reducir el universo a principios cognoscibles a la razón, de tener un poder sobre la naturaleza, de manera que la razón nos permite predecir, cuantificar y calcular exactamente la realidad física, es también la conservación de sentimientos que originaron las religiones como respuesta al conflicto existencial, y es propiamente la conservación de la nostalgia de lo absoluto. Estos relatos también tienen un proceso de desarrollo que no debe mirarse únicamente en abstracto, es decir, en la historia de las ideas, de la filosofía, de la ciencia, sino en las condiciones concretas de las sociedades, porque es indudable que las diferentes sociedades que han existido se han basado en la jerarquización de clases que describe el marxismo. La jerarquización de clases de una sociedad depende de las relaciones sociales con el modo de producción. ¿Quién controla el modo de producción? ¿Quién permite que se produzca en una sociedad? Eso determina la estructura de clases. Pero como el modo de producción en cada época es distinto, pues la estructura social que se deriva de esa materialidad de la producción es diferente. En el medioevo la producción era distinta
y había varias clases, los vasallos, la monarquía, el clero, mientras que en el capitalismo, cuando se pasa de la manufactura a la industria, con la circunnavegación de África y la extracción de materias primas de América, cambia la lucha de clases. Ya no se habla de vasallos, de monarcas, de cleros, sino se habla de burgueses y proletariados. Un ejemplo concreto de cómo el materialismo histórico sigue siendo relevante para entender la función de estos relatos identitarios y ontológicos a nivel colectivo es lo que ocurre en la actualidad con relación a la configuración de relatos ideológicos y de las comunidades imaginadas, como la llama el historiador norteamericano Benedict Anderson, que son propiamente el fenómeno del patriotismo y del nacionalismo, a partir de las condiciones concretas del modo de producción capitalista. Es decir, en la actualidad podemos ver cómo el modo de producción capitalista hace necesario que se consoliden unos relatos particulares, unas ideologías específicas que legitimen actos necesarios para recuperarse de las crisis que genera ese modo de producción. Me estoy refiriendo concretamente al fenómeno que Marx y Engels ya advertían en el Manifiesto Comunista de la superabundancia, la superproducción. Para Marx y Engels, el capitalismo eventualmente llega a un punto de superproducción que genera crisis, y la superproducción genera una crisis que hace necesario deshacerse de viejos mercados e impulsar nuevos mercados. La mejor manera de deshacerse de viejos mercados e impulsar nuevos mercados y recuperarse de la crisis de la superabundancia es a través de la guerra, movilizar la industria de las armas en función de una necesidad intrínseca al modo de producción capitalista. Cuando se hace necesaria la guerra para recuperarse de una crisis de superabundancia, que es una de las predicciones más válidas e importantes hoy en día del capitalismo, se despliega todo un aparato mediático que incluso lleva a la consolidación de un monopolio moral para legitimar las acciones bélicas que se desprenden de una necesidad económica. Puntualmente, la necesidad de invadir otros países para recuperarse de esas crisis de superabundancia. Se necesita un monopolio moral, se necesita un discurso que Horkheimer en una entrevista llama trucos de demagogia, porque en el marco de esos trucos de demagogia lo que se tiene es un discurso que habla del absoluto bien en un bando y del absoluto mal en el otro bando. Se necesita legitimar esas guerras, pero que responden a una necesidad en el modo de producción. Así que claramente en este segundo nivel de análisis de la cultura hay una relación entre la ideología, los relatos identitarios y el modo de producción, pero finalmente estos relatos responden siempre a necesidades ontológicas. ¿Por qué es el nacionalismo tan efectivo? ¿Por qué el proletariado en el siglo XX se sintió primero, el proletariado europeo, se sintió primero francés, alemán, británico, antes que proletariado? ¿Por qué primó, como lo muestra la primera generación de la Escuela de Frankfurt, el relato del nacionalismo por encima de la necesidad de una conciencia de clase que diera al traste con el capitalismo? Evidentemente no se puede desconocer la materialidad del proceso de imposición del nacionalismo y de cómo se fueron destruyendo los intentos de consolidación de partidos obreros e incluso ni siquiera comunistas y monarquistas en la Revolución Española fueron aplastados antes de que se pudieran consolidar. Pero sin embargo no se puede desconocer que hubo muchos obreros que se dejaron hipnotizar por el relato quimérico del nacionalismo antes de formar una conciencia de clases, que es el requisito fundamental en el Manifiesto Comunista para dar al traste con el capitalismo. En el texto Comunidades Imaginadas del historiador norteamericano Benedict Anderson se ofrece una posible respuesta a por qué el relato nacionalista sigue siendo tan influyente hoy en día. La respuesta que da Anderson es que en el marco de la secularización, los relatos del nacionalismo conservan la esencia ontológica y existencial de los relatos religiosos. Por esencia ontológica y existencial quiero decir a que la religión le da un sentido a la vida y explica la muerte, sencillamente. Y en los relatos nacionalistas se le da un sentido a la vida y se le da, más importante, un sentido a la muerte. El soldado que muere en el campo de batalla es recordado a través de un cenotafio.
Este tipo de monumento es significativo porque el cenotafio no tiene que tener el nombre u otras características personales del soldado conmemorado, simplemente es un monumento que en abstracto conmemora el hecho de sacrificarse por la patria. El soldado que muere en el campo de batalla es consciente de que será recordado en la memoria de su patria, de que habrá muerto para el progreso de su nación. Así que hay una conservación de los elementos del relato religioso en las narrativas identitarias del nacionalismo. Para Benedict Anderson implica el nacionalismo una concepción mesiánica de la historia, y para eso emplea el término del tiempo mesiánico de Walter Benjamin. El tiempo mesiánico implica tener la concepción de la historia como algo que obedece a un propósito. La historia no se da al azar, los acontecimientos históricos en el nacionalismo se recopilan y articulan en el marco de una narrativa que le da sentido a la identidad de una patria. Así que el nacionalismo conserva esa capacidad de darle sentido a la existencia de la religión y por eso tiene tal efecto. Pero evidentemente cuando se construyen las identidades nacionalistas, obedecen a los intereses de una clase. Miremos el caso de Colombia. La identidad nacional consolidada a partir de la independencia obedece a los intereses de clase de los criollos. Simón Bolívar no es un héroe de los indígenas, de los negros, que abarque toda la población que habita el territorio colombiano, ni que responda a una definición objetiva de lo que significa ser colombiano, sino que Simón Bolívar es el héroe de la burguesía criolla, y la consolidación de una identidad nacional obedece a los intereses de clase. Los criollos se empoderaron y por eso consolidaron un relato identitario, un relato nacional, pero de ninguna manera ese relato nacional es objetivo en abarcar las concepciones del ser de los individuos, sino que se impone, la clase dominante lo termina imponiendo. En síntesis, la religión y el nacionalismo responden a necesidades ontológicas existenciales en el ser humano, pero estos relatos que surgen para definir el ser tienen una relación con la clase dominante en cada época de la historia y por lo tanto son impuestas. Así que para concluir esta charla acerca del nacionalismo y la religión, quisiera hablar de la posibilidad de buscar alternativas de consolidar sentido a nivel individual y colectivo que no dependan de la religión y el nacionalismo, porque a lo largo de la historia las comunidades se han valido exclusivamente de la religión y el nacionalismo para definir el ser, pero ¿qué otras alternativas hay para darle sentido a la existencia, para explicar la vida, la muerte? La filosofía es una opción, la ciencia es otra opción, pero yo pensaría que se necesita un diálogo sucinto entre la ciencia y la filosofía para permitir el desarrollo de nuevos relatos, de nuevas narrativas que no autoenajenen, que no evadan las condiciones reales y concretas de nuestra existencia y que permitan darle un auténtico sentido a la existencia humana. Es curioso ver cómo uno lee El existencialismo es un humanismo de Sartre, y Sartre habla de cómo la esencia es posterior a la existencia, pero Sartre en ningún momento hace referencia de investigaciones acerca de genética o de neurociencia, que son muy importantes porque en la genética está presente la discusión del papel de los genes versus el ambiente a la hora de desarrollarse la identidad de un sujeto. ¿Realmente somos tan libres como afirma Sartre? ¿Realmente somos capaces de consolidar nuestra esencia? ¿O incluso en nuestros pensamientos, en nuestras elecciones, hay procesos cerebrales de los que no somos conscientes, reacciones químicas y eléctricas que definen la manera en la que reaccionamos a diferentes circunstancias y que nosotros no podemos controlar? Esas investigaciones científicas sobre la naturaleza humana no se pueden desconocer. No se puede decir que el hombre es libre, que puede construir su esencia, que primero es la existencia y luego viene lo que nosotros somos como individuos, porque hay que tener en cuenta la investigación científica y las reflexiones que aporta la biología acerca de lo que somos. Al mismo tiempo, los científicos desconocen la importancia del conocimiento filosófico y hay una división epistemológica entre los científicos que reflexionan, por ejemplo, acerca del tiempo desde las matemáticas y lo experimental, y alguien que reflexione acerca del tiempo desde la ontología. Pero estas divisiones son muy nocivas y no se trata de una mezcolanza de saberes, simplemente se trata de una articulación, de una discusión para poder dar cuenta del ser desde lo científico, pero con el contexto humano
de la filosofía, y así quizás podremos llegar a superar la crisis que diagnostica Husserl en la cultura moderna y que tiene que ver con la pérdida de sentido de la ciencia. Mientras la ciencia gana rigor y exactitud a la hora de describir el universo, pierde sentido porque la razón hace abstracción del mundo de la vida. La razón no se ocupa de la esencia del humano, y la esencia del humano se encuentra en el arte. Así que hay que buscar formas de encontrar sentido que no dependan de la religión y del nacionalismo. Y la mejor apuesta que tenemos es un diálogo entre la filosofía y la ciencia. Muchas gracias. ¿Cuánto? 40 minutos. Bueno, damos las gracias al compañero por su presentación y proseguimos con el ciclo de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Pueden pasar y preguntar aquí al frente. Pásale mejor el micrófono. ¿Alcanza? Bueno, muy buenas tardes, me pareció muy interesante la propuesta. Planteas una especie de ontología asociada un poco al materialismo histórico y que nos aparte un poco de esa concepción nacionalista y religiosa que ha permitido que la humanidad un poco quede desligada. Sin embargo, por ejemplo, trayendo a colación un poco la primera escuela de Frankfurt y el marxismo, tenemos a Walter Benjamin, quien en las primeras tesis considera de que la teología, no la teología entendida desde el bando dominante que provoca la religión y que provoca esta especie de adormecimiento del pueblo, sino una teología que sea capaz de revalidar la imagen de los vencidos a través de la imagen del pasado. Esa misma imagen de la memoria o de la teología ha sido olvidada por Marx. El 18 Brumario de Luis Napoleón considera que el pasado no se convierte en un elemento clave para efectuar la revolución. Entonces quisiera que me compartieras algo al respecto. ¿Has contemplado la imagen de Walter Benjamin de cómo la memoria, el pasado y la teología en ese apartado puede contribuir a la generación de una conciencia de clase? Sí, indudablemente, pese al rigor del marxismo, no se tiende a ver el pasado más allá del marco del análisis científico de la lucha de clases. Si puede haber un significado como el que le asigna Walter Benjamin a los acontecimientos del pasado, yo creo que ciertamente debería buscarse, porque los seres humanos necesitan de relatos que vayan más allá de la materialidad de la producción, de que en el pasado hubo estas y estas batallas o fenómenos políticos y económicos, pero hay que tener cuidado de no caer en una mitología del nacionalismo. Y en esa medida yo pensaría que hay que conservar el rigor marxista a la hora de ver el pasado y de utilizarlo para explicar la identidad del presente, sin caer en los peligros de una concepción que pueda llevar a una historia mesiánica o religiosa, de por ejemplo justificar la superioridad de un pueblo a partir de una interpretación del pasado. Pero yo creo que es necesario, sin embargo, no hay que recurrir a figuras míticas o a héroes tan idealizados. Hay que siempre tener en cuenta el rigor de la historia, pero es ciertamente necesario. Bueno, en realidad más que una pregunta es, primero que todo quiero felicitarte, ¿sí? Me pareció una presentación impecable desde el punto de vista formal, me parece que es ejemplar y pues que sea estas palabras sirvan para exhortarte para que lo sigas haciendo. Me parece muy buena la presentación que hiciste, con mucho rigor, muy fluida. Bueno, y en relación con el contenido, me parece también una inquietud muy interesante, muy actual, el que pensemos cómo trastocar las relaciones de dominación actuales, que son las que están no solamente creando
miseria en el mundo, sino también están acabando con las condiciones de la vida en el planeta. Pero lo que yo quería hacer es más una pregunta, no tanto para que la contestes, y generalmente cuando hago preguntas así en público no es para que las contesten, porque creo que las preguntas en filosofía necesitan ser meditadas, es decir, en realidad las preguntas necesitan de un largo tiempo, no pueden ser 5 minutos o 1 minuto, para pues, dar realmente una respuesta que valga la pena. Incluso habría que complementar la pregunta, más bien. Pero me parece dos cosas. La primera es, si lo que propones es una concepción materialista de la historia, ¿por qué necesariamente pensar en la dialéctica cuando la dialéctica es una determinación puramente realista? ¿Sí? Número uno. Y número dos, me parece que lo que propones tendría que meditarse un poco en el sentido de que, claro, es muy importante que cultivemos nuestros conocimientos científicos, y yo sumaría a la propuesta que tú haces el hecho de no solamente poner en diálogo la filosofía con las ciencias, sino también con las artes. Pero lo que me parece es que en la presentación que haces hay como una especie de fe ciega